El Señor les bendiga una vez más en esta mañana y vamos a abrir la palabra del Señor allá en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan vamos a abrir la palabra de Dios y en reverencia a la palabra del Señor nos vamos a poner de pie. En reverencia a la palabra del Señor nos vamos a poner de pie. Juan capítulo 16, verso 33. Dice la palabra del Señor así: estas cosas os he hablado, hablando Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias porque nos permite escudriñar su palabra, la cual alimenta nuestro espíritu. Rogamos, Señor, pues, que nos use conforme a su voluntad como instrumentos, Padre, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La victoria cristiana es el título de este sermón, o de este mensaje, o de este estudio, como usted le quiera llamar. La victoria cristiana. Muchas veces lo apuntamos porque tenemos que platicar con alguien y ya le podemos enseñar algo. Ok, uno de los errores típicos sobre la vida cristiana es creer que ser cristiano significa ser librado de toda adversidad, o de todo problema, o de toda desgracia, como usted le quiera decir a la adversidad, ¿verdad? Que ser cristiano significa ser librado de toda adversidad. En realidad lo que significa es ser librado en medio de la adversidad. No que no vamos a tener adversidades, sino que nos libra en medio de la adversidad. Es una cosa muy diferente. El Salmo 91, del 1 al 10, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No le sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará su morada. En el lugar donde permanezca, claro, en comunión con Dios. Si eres hijo de Dios, ciertamente tendrás que enfrentar situaciones adversas, pero Jesús dice que no debería sorprenderte cuando se presenten. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso sí no lo dijo el Señor, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Con estas cosas no está diciendo no tienes que temer. Muchas que pasaban por alto las adversidades, como cuando no eres cristiano, ¿verdad? Pasas por alto las adversidades y vienen tus problemas a tu vida. Antes de ser salvo, a menudo se quejan y se preocupan después de haber nacido de nuevo. Cuando tienes más esperanza en Cristo, ¿verdad? Te preocupas más que cuando no eras cristiano, porque tienen una idea errada de lo que significa vivir la vida de un redimido, o sea, de uno que ha sido salvado por Cristo. Dios no nos ha dado una vida vencedora, nos da una vida según vamos venciendo. La tensión de la vida es lo que edifica nuestra fortaleza. Si no hubiese tensiones, no habría fuerza. Estás pidiéndole al Señor que te dé vida, libertad, gozo. No puede hacerlo, excepto si estás dispuesto a aceptar la adversidad y a decir: Señor, pues que vengan los problemas, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de ellos. Y cuando le hagas frente, inmediatamente conseguirás la fuerza. Primeramente, vence tu propia timidez y da el primer paso. Luego Dios te dará el alimento. Como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. En el mundo físico, si te entregas por completo, quedas agotado. Pero en el mundo espiritual,
cuanto más te das, más fuerza adquieres. Dios nunca nos da fuerza para mañana ni para la siguiente hora, sino para las necesidades del momento. Nuestra tensión es hacer frente a las adversidades desde nuestro modo de pensar, pero el creyente debe tener ánimo, incluso cuando está enteramente derrotado por la adversidad, porque la victoria total es imposible para todos, excepto para Dios. Dios gana la victoria y Él nos saca de en medio de la adversidad en el momento que estamos sufriendo. Así es de que tenemos que tener en cuenta eso. La victoria cristiana en medio de todas las adversidades del mundo. ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo se logra la victoria cristiana en medio de las adversidades del mundo? Bueno, la victoria cristiana en medio de todas las adversidades del mundo se logra por medio de la fe. Como dice 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Dice que es el que vence. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la fe es la base del conocimiento de Dios y de su carácter. El espíritu del mundo está en oposición a Dios. Pero cuando determinamos mantenernos firmes en la fe, el mundo pierde el control que ejerce sobre nosotros. Todos aquellos que han nacido de nuevo nunca pueden ser definitivamente derrotados. Cristo les da la victoria. Entonces, es muy bueno reflexionar sobre todo esto que hemos hablado. Yo tengo la victoria no porque yo la gané, pero Cristo la ganó. Y como dice que somos uno en Cristo, entonces también me pertenece la victoria de Cristo, ¿verdad? Primero, mire, encontramos que la victoria cristiana en medio de todas las adversidades se logra por medio de la fe. Así es que cuando la adversidad tenemos que echar mano de algo muy importante. ¿De qué? Vamos allí a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿De qué echamos mano? Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se fija? Cuando echamos toda nuestra ansiedad del problema que tenemos, de la tristeza, del coraje, lo que sea, echamos esas ansiedades en el Señor. Y dice allí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está al pendiente. Y si Él está pendiente, ¿por qué me voy a apurar yo? Yo le digo, Señor, hay este problema. Es una adversidad, Señor. Está una desgracia, Señor. Acabamos de oír ese que se voltearon, echando la ansiedad sobre el Señor. ¿Y qué? No les pasó nada. ¿Por qué? Porque estamos orando por ellos. Y el Señor está al pendiente. El carro, pues lo material se vuelve a conseguir. Pero la vida el Señor la cuida. El Señor la cuida. Y ellos, les aseguro que clamaron al Señor en ese momento. Así es de que, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Segundo, encontramos que la victoria cristiana en medio de la adversidad se logra por medio de la fe, echando mano de su compasión. Echando mano de su compasión. Salmo 2, gloria a Dios. Salmo 2. Salmo 2, verso 12. Salmo 2, verso 12, 14. ¿No muestra ahí 12? Ese no es el salmo que quería yo. No. Allí la computadora Sí. La computadora se equivocó. No fui yo.
Ok, entonces esas citas se las voy a deber, porque allí vemos que la compasión del Señor está dispuesta a ayudarnos. Pero también encontramos que la victoria cristiana en medio de la adversidad se logra por medio de la fe, echando mano de la oración. Salmo 86. Salmo 86. Me acuerdan la semana pasada, la que viene, digo, que les debo una cita bíblica. Salmo 86. Gloria al Señor. Y vamos a ver ahí el Salmo, versos 6 al 10. 86, versos 6 al 10. Echamos mano de la compasión, dijimos, echando nuestra ansiedad sobre Él, pero también tenemos que orar. Escucha, dice el verso 6, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú, ¿qué dice? Me respondes, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni habrá que igualen tus obras. ¿Mande? Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. A veces me traba la lengua, y es que ahora quedó mi lámpara muy atrás. Y luego me pusieron inyecciones en los ojos. Así es de que pusieron 2 inyecciones en los ojos, así es que entonces vemos allí, ¿verdad?, cómo el Señor se preocupa por las adversidades que vienen a la persona y escucha las oraciones, pero también tiene compasión por la persona. Pero ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a las adversidades del mundo con fe? Una de las primeras cosas que sucede cuando nos enfrentamos a las adversidades del mundo con fe, nuestro enfoque no debe de estar en el mundo, sino en que Jesús venció al mundo. ¿Ok? Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Entonces, el enfoque debe estar en Jesús. Olvídense del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Señor queda para siempre, porque es la palabra de Dios divina. Así es de que debemos de tener en cuenta, pues, lo que dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, todo el cristiano debemos de ser valientes, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a lo que venga. Es imposible que no lleguemos a irnos de esta tierra. El Señor dijo: es necesario que el juicio de Dios muéramos, y después el juicio de Dios dispense, lo dije primero. Morimos y luego después viene el juicio. Así es de que la tercera cosa que sucede, la segunda cosa que sucede cuando nos enfrentamos a las adversidades del mundo con fe, nuestro enfoque debe estar en la victoria. Acá no el enfoque no en el mundo, sino en Jesucristo, y acá en la victoria que logramos con Cristo, porque somos uno con Él. Somos uno con Él. Y si somos uno con Él, pues la victoria también es de nosotros. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Verso 21.
Juan capítulo 17, verso 21. Aquí Jesucristo está hablando de los discípulos y de todos aquellos que creen en Él. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces somos uno con Él. La victoria que logró Jesucristo, pues también nosotros la ganamos. Así de que si somos uno con Él, estamos con Él en la victoria, cuando nos enfrentamos a las adversidades con fe. Óigalo bien, sin tenerle miedo a los problemas, sin tenerle miedo a las necesidades, sin tenerle miedo a las enfermedades, sin tenerle miedo, óigalo bien, al enemigo, ¿verdad? Entonces, la tercera cosa que sucede cuando nos enfrentamos a las actividades del mundo con fe, nuestro enfoque debe estar en el amor de Cristo, quien su amor conquistó la muerte por medio de su amor y nos hizo más que vencedores. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Dice la palabra del Señor así. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores porque Cristo nos amó y nos ama. Entonces, como Él ganó la victoria, nos hizo también a nosotros vencedores. Y sabemos que cuando estamos en la adversidad, el Señor nos va a liberar. Pero cuando estamos en la adversidad, no antes de la adversidad. Así de que usted nomás clama, Señor, está pasando esto, y el Señor nos saca de ahí. Nos saca de ahí. Y somos más que vencedores antes en todas estas cosas. ¿Cuáles? Las adversidades. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero no la pasamos lamentándonos. Ay, a mí me pasa esto. Ay, a mí me pasa lo otro. Ay. Y lloramos. Estamos como la muñeca esa que anda llorando por todos los rincones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para lograr la victoria cristiana en medio de las adversidades? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para lograr la victoria en medio de las adversidades del mundo es hacer lo que hizo esta iglesia. Fíjese bien, Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Dice, hablando Juan, el anciano, aquel hermano, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién? A Dios, a Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido, dice, al maligno. ¿Se fija? Y va desde los jóvenes, los papás, ¿verdad? Todas las familias en la iglesia, porque ustedes han vencido. Por eso les escribo, han vencido al maligno. Y el maligno es el que pone muchas cosas, muchas adversidades, muchos problemas para que nosotros nos la pasemos llorando, nos la pasemos tristes. Dice Jesucristo, yo no sé por qué
¿Sus familiares están bien acá conmigo? Les aseguro que si les pregunto que si quieren ir otra vez para la tierra, van a decir, no, ya no queremos ir para allá, porque están en el paraíso. Están en el paraíso. Así es de que esto es lo que hizo esta iglesia, que venció por medio de Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que hacer nosotros para lograr la victoria en medio de las adversidades del mundo es poner nuestras actitudes y nuestro carácter en Jesús. Nuestro carácter tiene que cambiar. Tenemos que desechar el enojo, las malas palabras. Tenemos que ser más amables, más humildes, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, verso 4 al 6. Mire lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, ¿quién es? Cristo, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. El diablo. Ellos son del mundo, por eso, eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En esto conocemos. ¿Por qué? Porque mucha gente le hablas de la palabra de Dios y no quieren oírte. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene bien amacizados y no los quiere soltar. Entonces les hablamos de la palabra del Señor, no nos oyen, no quieren oírnos. Salen corriendo y dicen, échale agua que se vaya. Pero el que es de Dios, ese sí escucha la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda cosa, cambiar nuestra actitud, ser personas humildes, personas que den testimonio de que en verdad han conocido a Dios. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para lograr la victoria en medio de las adversidades de este mundo es seguir el consejo de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Está pronosticado que va a haber problemas. Dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de Jesús es que nosotros debemos de confiar. Ese es el primer versículo que leímos, Juan 16, verso 33. Juan 16, verso 33. Ese es el consejo y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre nos va a sacar adelante. Si creemos con fe que esto es verdad. Jesucristo nos ama y por medio de su amor se compadece, tiene compasión por nosotros. ¿Por qué? Porque somos polvo, dice. Son polvo. El cuerpo es polvo. Pero adentro de nosotros hay un espíritu que le pertenece a Dios. Que le pertenece a Dios. Es el que nos mueve, el que nos hace hablar. Es el que nos guía a adorarle y alabarle cada domingo. A veces dice yo, ¿por qué fui a la iglesia? ¿Por qué? No fue porque usted quiso venir, fue porque el Espíritu de Dios lo movió y le puso en su corazón, ve a la iglesia, ve a escuchar la palabra, ve a adorar a Dios. Y muchas veces, es que me dieron ganas de ir a la iglesia. No, usted no le dieron ganas, el Espíritu Santo lo está moviendo, el Espíritu Santo, el que nos hace hablar. Pongámonos de pie. Vamos a hablar con nuestra hermana Ascensión y nuestro hermano Chuyito, ¿por qué no? Señor, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por su palabra que es viva, Señor. Te damos gracias, Señor, por su amor, Padre bendito, por sus misericordias se manifiestan en nuestras vidas, pues, Señor. Cuando tenemos esos problemas que el enemigo nos pone en nuestras vidas y clamamos hacia usted, Señor, sentimos su poder, Señor. En los momentos difíciles, ahí está su mano, Padre Señor. Cuando clamamos a usted, lo hemos visto, lo hemos sentido, Señor.
Perdónenos, Señor, porque como humanos nos hemos fallado y aún así, Señor, usted siempre está con nosotros. Perdónenos de nuestras faltas, porque todo se lo pido en el bendito nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar, es una bendición para cada uno de nosotros estar en este día, estar reunidos aquí, estar dándote las gracias por cada una de las cosas que nos das. Y como dice el pastor, el hermano Toño Olivas, dice, no nada más en las cosas buenas, sino en las dificultades también darle gracias a Dios. Sí, Hoy es un día especial para cada uno de nosotros porque tenemos vida, tenemos salud y porque estamos aquí. Gracias y ve con nosotros. Amén. Amén. Padre Santo, que su rostro resplandezca en cada familia, Señor, y que su gracia sea abundante sobre todo cada uno de nosotros, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga.